¿Qué hacer con las creencias? Y hay que borrarlas. Hay que borrarlas. Por supuesto que el psicoanálisis, que es tal vez la forma más tradicional y conocida de trabajar las creencias, no te habla de borrarlas, te habla de analizarlas, saber su origen. Pero bueno, hay otras formas, otras disciplinas que te dicen no hace falta que averigües el origen. Cualquier creencia que tengas grabada en la mente subconsciente y que te haya sido inculcada por el entorno, la tenés que borrar porque no te pertenece, no es tuya, vos no la elegiste nunca. Entonces lo primero que tenés que hacer es borrarla. No importa si es una creencia limitante o una creencia posibilitante, como dice acá Romina, o una creencia A, B, C, D, o si es correcta o incorrecta. Hay que borrarlas todas. Porque si es incorrecta, bueno, ya es obvio que hay que borrarla. Pero si es correcta, también. Porque me fue inculcada del entorno. A mí no me sirve tener un menú en mi cabeza de lo que tengo que hacer, aunque ese menú sea correcto. Yo tengo que descubrir por mis propios medios lo que conviene hacer. No tengo que tener un programa que me diga lo que tengo que hacer y que, aunque ese programa me lleve por un camino correcto. Por supuesto que es más conveniente que otro programa que me lleve por el camino incorrecto, o hasta por ahí. ¿Por qué? Porque si yo tengo, fíjense, yo en mi infancia me incorporan programas muy buenos, positivos, correctos, me enseñan que las relaciones son algo muy importante, que hay que trabajar, que hay que estudiar, que hay que ser honesto. Todo eso inculcado. Bueno, yo voy a tener conductas buenas y me va a ir bien en la vida, pero yo soy un autómata, ¿se entiende? Y no tengo muchas chances de darme cuenta. No tengo mucha chance de darme cuenta porque me va bien. Soy un autómata a quien le va bien. Entonces, ¿de dónde voy a sacar la señal para ver si estoy haciendo las cosas mal? En cambio, un chico que en la infancia recibió creencias todas equivocadas, por ejemplo, creencias como que el mundo es malo, que te tenés que pelear con todos, que tenés que pisarle la cabeza al enemigo, que siempre tenés que ponerte primero vos porque nadie más te va a poner primero, etc. Creencias más egoístas. Ese chico, si de adulto, por supuesto, su conducta y sus emociones van a estar guiadas por esas creencias y le va a ir horrible en la vida. O sea, va a tener una vida súper conflictiva. Y uno dirá, bueno, el caso anterior es mejor entonces. No necesariamente, porque el segundo, al tener una vida tan conflictiva, va a tener la chance de darse cuenta de que eso por ahí no va. Porque no le sale una, ¿se entiende? A la persona que le salen todas, no se cuestiona tanto. Dice, me está yendo bien, ¿qué me tengo que cuestionar? Entonces a veces es mejor que nos vaya mal, porque que nos vaya mal nos lleva a cuestionarnos. Vuelvo a la pregunta de Romina. No hace falta preguntarnos nada. O sea, lo que tenemos que hacer es identificar qué creencias tenemos y borrarlas. Y las creencias que tenemos, ¿cómo las identificamos? Y una forma muy fácil es observar nuestras emociones. No sé, si mañana estás en la cocina y entra tu hijo y ensucia algo y eso te enoja, bueno, ahí tenés una creencia. Es una creencia de que se ensucia algo es algo muy grave. Y no es algo real, es una creencia tuya. Hay gente que no tiene esa creencia. Hay gente que si las cosas se ensucian no pasa nada, se limpian. No hay ningún drama. O sea, si quieren identificar sus creencias, identifiquen todo aquello que los hace enojar y todo aquello que los hace alegrar mucho. Y ahí atrás están las creencias. O sea, ahí atrás están los valores. Porque las creencias establecen los valores, o sea, establecen qué es importante para mí. No sé, si ustedes entran a una librería, por ejemplo, a la librería del Ateneo, en Santa Fe, casi Callao. Van a la librería del Ateneo que tiene libros de todos los temas que uno se le ocurre. Bueno, ¿a qué secciones van? Piensen a qué secciones van y ahí ya van a tener una idea de cuáles son sus creencias. O sea, hay 10.000 secciones y cuando entra una persona a esa librería normalmente va a 2 o 3 nada más. Va a libros de economía o libros de matemática o libros de historia
o libro de Egipto, de historia antigua, o esoterismo, o novelas, o ficción, o no ficción, o filosofía. Bueno, ¿hacia dónde? ¿Qué es lo que le atrae a esa persona? Bueno, ahí atrás están sus creencias. Obviamente le atrae lo que a él le parece importante. Y eso refleja sus creencias. O sea, si nos observamos y vemos, tratamos de identificar todo lo que nos atrae y todo lo que nos causa rechazo, identificamos nuestras creencias. Y también vamos a identificar nuestros patrones emocionales, porque nuestras emociones apoyan a las creencias, van en línea. Si yo creo que los libros, que la historia es algo importante, entonces significa que voy a ir a la librería y voy a ir directo al pabellón de los libros de historia. Y si alguien me dice, che, los libros de historia no sirven para nada, me voy a enojar. Entonces ahí voy a poder detectar mis emociones y mis creencias porque están de la mano. También las creencias son como el director de orquesta de las emociones. Las emociones está el enojo, está la envidia, están los celos. Pero ¿a quién se lo aplico? Y según las creencias. Por ejemplo, una emoción básica, fundamental, la emoción negativa central es el miedo. Pero ¿a qué le voy a tener miedo? Y eso depende de las creencias que yo tenga. Hay personas que le tienen miedo a la oscuridad, otros le tienen miedo al agua, otros le tienen miedo a la velocidad, otros le tienen miedo a la altura, otros le tienen miedo a la pobreza, otros le tienen miedo a la muerte, otros le tienen miedo a hablar en público, otro tiene miedo a ir a hablar con una persona del sexo opuesto que le gusta. O sea, cada uno tiene miedo a cosas diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos creencias diferentes. Si una persona le tiene miedo a algo es porque tiene la creencia de que ese algo es amenazante, que ese algo es riesgoso, que ese algo me puede generar un problema. Esa creencia hace que yo le tenga miedo a ese objeto. Mientras otra persona a esa actividad, por ejemplo, no le tiene absolutamente ningún miedo y le tiene miedo a otra. ¿Está bien? Todos tenemos nuestras emociones, son las mismas: miedo, angustia, ansiedad, ira, rencor, resentimiento, alegría, entusiasmo, positivas y negativas. Todos tenemos más o menos esas fuerzas, pero las tenemos dirigidas para cosas diferentes. Lo que a mí me entusiasma, al otro no le entusiasma. Lo que a mí me da miedo, al otro no le da miedo, le da miedo a otra cosa. Lo que a mí me angustia, al otro ni le importa, ni sabe que existe. Yo pongo la televisión, me vuelvo loco con las noticias de economía y política y tengo un amigo que no tiene televisión, ni siquiera mira los noticieros. Sí, sin embargo, está muy enojado porque en la cuadra de su casa, no sé, sacaron los adoquines y pusieron asfalto. Un fanático de la tradición es. Su creencia es que la tradición es fundamental. Entonces, la calle se la modernizaron y no le gusta. Está enojadísimo. Y cada uno está enojado por cosas distintas, según las creencias que le fueron inculcadas. Si uno puede borrar todas las creencias, entonces ya no tiene posibilidad de enojarse. Elimina su posibilidad de enojo. Y eso se los puedo garantizar por experiencia. No porque yo ya haya logrado todo, pero sí ya eliminé muchas de mis creencias. Y entonces miles de cosas que antes me enojaban, ya no me enojan. No existen. Antes eran como un problema, ahora no existe. Por ejemplo, hay personas, que entran a un comercio y entra otra persona y se cuela, se manda primero, sin hacer la fila, sin sacar número. Eso, hay personas que se les estalla la cabeza cuando alguien hace eso. Y se le acercan y le dicen, vaya al fondo, usted, ¿quién se pelean? O sea, eso le genera una emoción y a otras personas no le genera nada. Dice, el tipo estará confundido, o ni siquiera lo ve, ni siquiera se da cuenta de que la persona hizo eso porque no le da importancia. Fíjense, esto que estamos hablando son los cimientos de nuestra mente. Es como el sistema operativo de nuestra mente. Es como el kernel. No sé si han oído hablar de la palabra kernel. El kernel es como el centro, es una palabra en alemán que se refiere a centro, que es el centro de todo el sistema operativo de una computadora. Y es lo que define cómo va a funcionar esa computadora.
hacia dónde va a ir. Y todos los programas están montados sobre ese centro. Bueno, lo que estamos hablando acá hace al centro de nuestro modelo mental. Es lo que lo dirige. Las creencias que a su vez generan las emociones. Y las emociones determinan nuestra conducta, prácticamente de manera total. Esto aplica a personas de bajo nivel de conciencia, como somos todos nosotros. ¿Está bien? Una persona de alto nivel de conciencia ya puede funcionar de otra manera, porque ya conoce sus emociones, conoce sus creencias, ya las empezó a borrar, ya las está reteniendo, las está controlando, las está auditando, las está revisando, se está retransformando. Es una persona que está naciendo de nuevo, se está volviendo a ser. Lo hicieron en la infancia de una manera que a él no le gustó cuando se dio cuenta, entonces ahora se está haciendo de otra manera, se está reconstruyendo. Pero ese es un caso de una persona entre miles. Probablemente algunos de ustedes, o todos ustedes, personas que están preocupadas por hacer las cosas bien, o sea, por hacer lo que me conviene para vivir bien. Hace un par de lunes tuvimos una charla que hablaba de las dos alternativas, o sea, de las dos formas de vivir. Una forma es simplemente, fui programado así, qué sé yo, me gustan los habanos, me gusta el whisky, me gusta el asado, me gusta pelearme, me gusta discutir de política, soy machista, soy mujeriego, me gusta la velocidad, me gusta el dinero, soy un poco estafador, soy así y vivo así. Esa es una forma de vivir. La otra forma de vivir es no, yo quiero retransformarme todo para lograr un nivel de felicidad superior. No algo más o menos normal. Yo quiero ser perfectamente feliz. Y la única forma de llegar a un nivel de felicidad total es rediseñar totalmente la mente. Reconstruirla totalmente. Nacer de nuevo, hacerse de nuevo. Porque lo que nos hicimos no fue algo que hicimos nosotros. Fue algo que el entorno nos armó en la cabeza. Y eso hay que sacarlo totalmente y hay que hacerlo de nuevo. Pero esa es la alternativa 2 de vida. Es la alternativa que elige esa persona que dice, no, yo no quiero vivir más o menos, vivir lleno de problemas, conflictos, deudas, juicio, pelea, conflicto, divorcio, muchos enemigos. No quiero eso, quiero paz total. Bueno, entonces tenés que hacer alternativa de vida 2. ¿Qué significa? Te tenés que reeducar totalmente, te tenés que reconvertir.